En este tiempo Dios va a levantar una generación de jóvenes que le adoren, que le sirvan en espíritu y en verdad. Bien, qué bueno que estás ahí. Esta es la segunda parte del tema sobre el pecado. Como en la primera parte tengo a mi hermano, tengo a un amigo, un hermano en Cristo, el apóstol Luis Tejada, que nos seguirá hablando sobre este tema. Hermano Luis Tejada. Amén, qué bueno, en esta segunda sección de este programa tan visto por YouTube. Gloria a Dios. Bendición. Gloria a Dios. Amén. Sí, fíjate, Fausto, los gobiernos han venido implementando sistemas de cómo manejar la situación con relación al robo, con barrios seguros, con relación a los feminicidios, con el asunto que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer. Pues han implementado centros para que la mujer vaya y ponga su querella en contra de la amenaza de su esposo o su ex esposo. Incluso en las cárceles se están implementando sistemas para que los presos puedan prepararse también y puedan ser restaurados. Pero viendo todo esto, nos damos cuenta que ellos lo están haciendo con las mejores intenciones, Claro. con las mejores intenciones, e invirtiendo grandes recursos económicos para Se manejar la situación invierten grandes recursos en eso. económicos. Sí. ¿Verdad? La parte que ellos no han comprendido es la parte espiritual. Entonces hay algo. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es lo espiritual, que es la palabra. Amén. Nosotros no tenemos lo que ellos tienen, que eso es el poder económico. Amén. Sí. Entonces tiene que darse una alianza estratégica Gloria para a Dios. manejar esta situación. Amén. Porque la parte principal de esto es el asunto espiritual, es el pecado. Y quien tiene autoridad para manejar lo que tiene que ver con el pecado es Dios, por medio de los instrumentos que ha delegado en esta tierra, en este mundo. La Biblia dice que nosotros, los líderes espirituales, somos embajadores del reino de Dios. Amén. Y somos, la iglesia es la que tiene la respuesta a este tipo de situación que está pasando. Solamente la iglesia tiene respuesta para esto. No hay una institución en el mundo entero que pueda enfrentar el pecado que no sea la iglesia por medio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros conocemos cuando Satanás se mueve. Conocemos cuando alguien anda en tiniebla. Por el don de discernimiento que Dios nos ha entregado. Esa capacidad sobrenatural. Entonces, alguien que no esté conectado con la palabra de Dios, no simplemente que crea, hay muchos que creen, cualquiera cree, Sí. cualquiera cree, pero cualquiera no vive conforme a esta palabra. Ahí es otra gran diferencia. Cuando alguien decide vivir por esta palabra, se convierte en hijo de Dios, pero de creer, cualquiera cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No van a ser salvos. Y no van a ser salvos. No. Y no van a operar para edificar la sociedad y la humanidad, sino para destruirla. Pero nosotros creemos y vivimos por esta palabra. Y esta palabra es la que transforma el corazón del ser humano. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que quiera vivir una vida libre del pecado tiene que recibir la palabra y ponerla por obra. Porque voy a compartir algo para que tú veas. Cualquier persona, como hay muchos en el mundo y en esta nación también, hay muchos. Y un político que cita en la Biblia. Sí, claro. Sí. Gente de todos los estratos que citan la Biblia. Sí. El asunto es el siguiente, que si una persona solamente lee la Biblia y no hace lo que dice, solamente tiene una información. Y la información no cambia a nadie. Es el conocimiento. ¿Cuándo viene el conocimiento? Cuando lo que yo estudio en la palabra lo aplico a mi vida. Entonces viene la libertad. Por eso Jesús dice, y conoceré. O
sea, no solamente tener la información, es aplicar esta información a mi vida. Y viene el conocimiento. Y por el conocimiento entonces viene la sabiduría. Ahí viene el cambio. Viene el cambio. Hombre nuevo, tú eres un hombre nuevo. Amén. Yo soy un hombre nuevo. Hay gente que nos están viendo que son personas que han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios, cantidades. Pero también yo estoy esperando que tú abras tu corazón para que esta bendita palabra Amén. transforme tu vida. Amén. Luis, Cuéntame, entonces, Pablo. permíteme hacer una pregunta, porque se da todo caso se puede dar. Pueden haber personas que pueden decir, pero que Luis no conoce a la vecina, que siempre está en la iglesia y yo veo que ella hace cosas que no es debida. Pero es que Luis no conoce a fulano, que yo le presté un dinero y tiene 5 meses y aún no me ha pagado. Yo supongo que eso es pecado. Entonces, ¿qué usted tendría que decir con eso? Si hay muchas personas que aún van a la iglesia y viven una vida de pecado, entonces ellos dicen, pues la palabra no cambia. Dios libre de que ellos piensen así, porque la palabra de Dios cambia y transforma. El que no cambia, decide cambiar el individuo, ¿verdad? Así mismo es. Fíjate, Fausto. Cada vez que voy a comenzar a administrar la palabra de Dios, en la iglesia en la cual Dios me ha puesto a presidir, junto Amén. con mi esposa, siempre le digo antes de iniciar, cuando usted llegue a la casa de Dios, la iglesia Casa de Rey, Amén. congregación Casa de Rey, Amén. venga como la pista de aterrizaje de un avión. ¿Cómo así? Sí. Sabe que la pista de aterrizaje de un avión Ajá. está esperando que el avión aterrice, le está dando la bienvenida al avión. Amén. Ven, aterriza, que te estoy esperando. Amén. El avión viene y hace un recorrido. Amén. Entonces yo le digo, venga así, como una pista de aterrizaje de un avión, para que la palabra aterrice en tu corazón Amén. y pueda hacer el efecto. Amén. Y le digo muchas veces, el que no cambia es porque no quiere. Amén. Es así. El que no cambia es porque su corazón es impermeable. ¿Ves cuando alguien anda con una sombrilla que está lloviendo? Ajá. Que el agua no penetra, sino que se va por los lados. Ujú. Así mismo hay gente que tiene un corazón impermeable. Reciben la palabra, pero la palabra se escurre. Entonces, no, hay que venir. Jesús le dijo a los fariseos que ellos no creían en él porque la palabra de él no hallaba cabida en el corazón de ellos. Amén. Entonces, la cabida es hacerle un espacio a la palabra. Y todo aquel que está dentro de, que se dice ser hijo de Dios, y toma prestado y no paga, es pecado. Amén. Todos debemos de asumir esa responsabilidad. Si yo tomé prestado, yo debo de pagar. Y déjame decirte algo, que eso es un pecado que aflora mucho en las iglesias. Mucho. Y Sí. hace mucho daño también. Amén. Luis, pero que hay muchos que dicen que ya el Señor pagó todas mis deudas. Entonces, En la cruz, el pecado. Entonces ahí va también esa deuda incluida. Eso es lo que yo pienso. No, Ok. no, si el Señor pagó nuestra deuda del pecado de la condenación, Amén. pero no compromiso financiero que alguien haga porque tenga cierta necesidad. No, esos compromisos financieros debemos de Amén. pagarlo y debemos de honrarlo. Y algo es que el que debe de asumir la responsabilidad, Amén. debe de asumir ese compromiso que ha hecho. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa, hermano Fausto? Que muchas veces, lamentablemente, hay gente que tenemos una fe más grande que todo el mundo. Yo voy a tomar esto prestado por fe y el Señor me lo va a dar en el camino. Eso no es la fe. El que coge prestado debe de saber de dónde van a salir los recursos para Amén. honrar ese compromiso. Amén. Debe de saber de dónde va a salir. No puede coger prestado basado, no, que el Señor me va a suplir. No, es que el Señor es dueño Que del oro y la del plata. oro y la plata. No, eso no es así. Todo el que toma prestado debe de saber de dónde van a salir los recursos para cumplir ese compromiso. Porque entonces si no va a quedar como mala paga
papá. Incluso hay gente que se han retirado de la iglesia porque no han engañado a una persona. Y eso es pecado. Y eso es algo que debe de corregirse en las personas que usan este tipo de prácticas, que son muy malas esas prácticas y muy nocivas al Evangelio de Jesucristo. Ven. Entonces, Luis Tejada, ¿cómo puede una persona entonces que vive en el pecado? Porque Pablo dijo en una ocasión que lo que está en él quiere hacer bien. Pero entonces el pecado que heredado por Adán, que mora en él también, había una lucha constante. Él quería hacer lo bueno, pero el pecado le insistía a hacer lo malo. Entonces hay muchas personas que dicen, yo quiero dejar el pecado, pero es que es más fuerte. Pero no entiendo entonces qué esta persona debe hacer. No solamente Pablo, yo como pastor tengo lucha también. Yo también. Como líder Sí. espiritual tiene lucha también. Muchos que nos están viendo tienen lucha también. Ahora, ¿a quién alimentamos más nosotros? Ay, 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 ay. ¿A la carne o al espíritu? Ahí es donde está. Si yo dejo que mi espíritu pase hambre, la carne que se va a alimentar, Se va a alimentar. entonces voy a tener la tendencia a complacer la carne y el espíritu va a estar inconforme. Pero si nosotros como hijos de Dios alimentamos más el espíritu con la oración, con la palabra, con la vida congregacional, con la adoración, que es nuestra máxima prioridad, ese otro tema también muy interesante. La máxima prioridad es la adoración, porque la adoración es un estilo de vida, no es ir a cantar a la iglesia, no, es un estilo de vida. Sí, porque muchos dirían, no, pero que la adoración es para los adoradores. Yo no hice cantar ni siquiera en el baño. ¿Cómo yo voy a ser un adorador? El estilo de vida es que adoramos a Dios, le rendimos honor a Dios. Entonces, si yo no alimento mi espíritu, si tú no alimentas tu espíritu, ni tú tampoco, es la carne, pero si alimento el espíritu, la carne se va a quedar con hambre. Amén. Y la parte que está más fuerte en mí, que es el espíritu y mi comunión con Dios, esa es la que va a prevalecer. Y aunque tenga esa lucha interna, que me quiera, voy a decir, no, es que estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la palabra, yo sé lo que me dice la palabra, es que el fruto, el dominio propio va a operar en mi vida, porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, aunque la carne nos inte a algo, no va a doblegarnos, porque en nosotros hay un poder tan fuerte que no nos va a permitir deshonrar a nuestro Padre Celestial. Entonces hay gente que se justifican constantemente, es porque yo soy débil, es porque yo soy esto, es porque me crié así, es porque... Y se viven justificando, pero no, la Biblia dice que cuando estamos en Jesucristo, nueva criatura somos. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Luis Tejada, hay un mal que ha estado afectando a la cristiandad, a la iglesia, y es que no estamos dedicando tiempo en oración. Entonces yo sé que usted es un hombre que se ha fajado en oración, que ha tenido que luchar fuertemente en esa zona donde está, en el Sánchez Pellá, y ha tenido que luchar con esos principados y esas potestades que están ahí. Usted es un gran intercesor, la gloria y la honra sea para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué le puede suceder a una persona que no vive en oración, que no vive en intimidad con el Señor? Y ahora, lo peor de caso es que cuando van en oración, entonces para súplica, Para ellos pedir personales. exactamente, pero no para adorar al Señor. Amén. Y para nosotros, por ejemplo, cuando vamos en oración, debe de ser una oración para adorar a Dios. Él sabe lo que necesitamos. Amén. Y hay momentos que le expresamos lo que necesitamos, los proyectos y todo eso, pero no constantemente, cada vez que doblamos la rodilla o que estamos en nuestra habitación, es para estar constantemente pidiéndole a Dios, dame y dame y dame y dame. No. Esa es una oración egoísta, que solamente piensa satisfacerse esa persona solamente. No. Realmente hemos tenido y estamos librando fuertes batallas en el ensanche Payán, como tú bien lo has expresado, con principados, con potestades, pero hemos implementado sistema de intercesión en la congregación, pues, para deshacer toda obra del reino de las tinieblas, y estamos viendo los resultados de esto. Amén.
familias son restauradas, que llegan destruidas a la iglesia. Personas idólatras han abandonado la idolatría. Brujos han abandonado esa práctica. Amén. Jóvenes sumergidos en las drogas y la delincuencia han llegado a la iglesia y son libres. Amén. Ahora, la oración no puede ser una opción. ¿Cómo así? O sea, tú sabes que la opción es, por ejemplo, aquí están estas 3 bolas, ¿verdad? Ajá. Me dicen, me interesa una, me dicen, usted tiene la opción de elegir la que usted quiera. Yo no puedo ok. usar la oración. No, yo voy a orar cuando yo tenga el tiempo. Yo voy a orar Cuando vea la novela. después que vea la novela, después que vea la película, después que visite mis amigos. No, es algo, no. Porque en este caso, cuando la oración la dejamos a lo opcional, nos pueden venir situaciones difíciles que nosotros no podemos enfrentar. La oración, dice Jesús, es una necesidad Amén. diaria. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos para alimentar el cuerpo, también nosotros debemos de alimentar el espíritu con la oración. Esto no depende si yo tenga ánimo o no tengo ánimo. Es que Jesús me dice que en mí hay una necesidad. Y entonces, si hay pasión por lo de Dios, si hay amor por lo de Dios, si hay un interés de mantener una comunión con el Espíritu Santo, yo debo de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, sacando un espacio a solas, como dice la palabra, y conectándome con el Padre. Jesús lo hacía. Y si Jesús lo hacía, cuanto más nosotros debemos hacer. O sea que toda pereza, toda negligencia para orar, esa es la parte que es un poco más difícil. Porque hay que doblegar la carne. Hay que doblegarla. Pero se puede. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. O sea, podemos doblegar la carne. Hay momentos como ser humano que yo soy, ¿ves? Que no siento deseo de orar. Claro, Pero sí. tengo un compromiso. Es porque si yo amo a Dios, yo debo de mantener la comunión con Él. Amén. ¿Ves? Y es que muchas veces, incluso, a veces puede alguien estar, por ejemplo, a mí se me ha dado, viendo una película sana, muy entretenida y muy buena. Pero el Espíritu me dice, oye, hay que orar, orar. ¿A quién voy a complacer? ¿A los deseos de mi carne o al Espíritu? Yo pago la televisión, ¡pam! Me voy a orar. Amén. El asunto es tener disposición y romper con lo que sea para entrar en esa dimensión de oración. Amén. Mencioné este tema de oración, Sí, mi hermano muy interesante, Luis. ¿Por muy qué? bueno. Porque cuando uno tiende a tener una dejadez en cuanto a la oración, estamos propensos a caer en el pecado. Es que la defensa baja. Es como el que tiene el VIH, el SIDA. ¿Cómo está la defensa? En el suelo. El que no ora tiene la defensa espiritual en el suelo. Y podemos ver el ejemplo con Pedro. Cuando no oró, el Señor le dijo, no oraste, ¿qué le sucedió? Le cortó la oreja a un soldado. Entonces actuamos con nuestras propias manos. Y lo que hacemos es que maltratamos a nuestro prójimo. Pero cuando oramos, por eso fue que Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. A la verdad, lo dijo, el Espíritu quiere, pero las carnes se niegan. Pero tienen que sobreponerse a eso, porque Jesús sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Ya el tiempo de él estaba para comenzar el proceso de los padecimientos y la crucifixión. Pero él sabía, incluso él mismo tuvo que depender del Padre Celestial para manejar esa situación, que es una situación difícil. Y así somos todos. Cuando no oramos, actuamos impulsivamente, injustamente, sin razonamiento, lleno de ira, como actuó Pedro, lleno de ira, y tomamos la espada y le cortamos no solamente la oreja, la cabeza a cualquiera que esté delante de nosotros, por la falta de oración. La oración es un nutriente que los hijos de Dios tenemos que alimentarnos con eso. Amén. Luis, pero pueden haber personas
hay que ver la cara de la moneda. Pueden ver personas que no simplemente están viendo películas, están viendo novelas. Se dan casos dentro de la iglesia que hay personas que están muy ocupadas porque están evangelizando, que están predicando, que están en la tantas obra cosas. de Dios. En la obra de Dios no hay tiempo para la oración, dicen ellos. Y están haciendo lo correcto. Exactamente. Pero permíteme. Amén. Dios siempre, o sea, a mí me ha mostrado, y yo sé que eso es así, Él está más interesado en la relación con sus hijos y de sus hijos hacia Él que el mismo ministerio. Amén. Más interesado. Amén. Con el dueño de la viña, con el dueño con el que nos entrega el ministerio. O sea, y hay mucha gente que por tanto compromiso que tienen de evangelizar, de consolidar, de célula, de predicar, de moverse, de orar por los enfermos, de visitar, ¿ok? Pero pierden dirección en el sentido de que no tienen una conexión con el que lo ha llamado y le ha entregado los dones. Entonces Dios está más interesado en nuestra comunión con Él que en nosotros estar haciendo su obra desprotegido por medio de la oración y la comunión con el Padre Celestial. Amén. Todo aquel que se dedica y se afana en hacer la obra de Dios sin tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, vive cansado, vive agotado y no ve los resultados. No ve los resultados. Por lo tanto, Dios está interesado primero en nuestra relación personal con Él. Amén. Amén. Porque ahí hay que estar nuestro reposo y nuestro descanso. Amén. En el Señor. ¿Ves? Y es mejor estar un buen tiempo con Dios a solas que cuando salgamos en 10 minutos, en 15 minutos, en 2 minutos, Dios haga lo que tiene que hacer con una persona, una familia. Porque muchas veces no tenemos el tiempo de comunión con Dios y cuando salimos tenemos que durar 5 horas haciendo las cosas para Dios y no vemos resultados. Porque estamos operando en nuestra propia fuerza, sin la dirección de Dios. Pero cuando estamos conectados con Dios, ahí en nuestra habitación, totalmente en esa comunión, en esa intimidad con el Padre Celestial, salimos y en 1 minuto Dios hace lo que muchas veces en 5 horas le lleva a alguien a hacer. Amén. Vete, Jara, ya casi estamos concluyendo por causa de tiempo. Okay. Pero hay algo que no quiero que se nos vaya de las manos sin decir en este tema. Y es que yo he leído en el Salmo que dice que los reyes consultarían unidos. Los reyes en este tiempo vienen siendo presidentes, sí, aún hay reyes también. Sí. Consultarán unidos y dirán, ¿para qué guardar la ley del Señor? ¿Para qué guardar sus mandamientos? Rompamos sus cuerdas, librémonos, ¿para qué guardar su palabra? Y se humillarán a su ungido, que es el Señor Jesucristo, menospreciarán a su ungido. Pero el Altísimo, que ve desde lo alto, se reirá de ellos. Entonces, lo que quiero llegar, al punto donde quiero llegar es, se han desviado la mayoría de los presidentes de la palabra de Dios. Han dicho, vamos a gobernar nosotros y dejemos que al Señor por otro lado, el Señor que reina en el cielo y nosotros reinemos en la tierra. ¿Está sucediendo eso el día? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué las naciones gimen? Los pueblos sufren. Porque los presidentes se han olvidado de Dios. Le han dado la espalda a la palabra de Dios. Completamente. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Entonces, como no hay justo gobernando, el pueblo gime y sufre a causa de la injusticia. Entonces, ellos han subido, están gobernando, tienen el poder de manejar las situaciones y los problemas y los conflictos, pero el pueblo siempre vive con hambre y con deseo de que le resuelvan. Y aquellas personas que deciden dejar a un lado a Dios y su palabra, algún día van a tener que darle cuenta a Dios
de lo que hicieron. Hoy en día los presidentes le han dado la espalda a Dios. Aunque digan que creen, aunque hagan el juramento que hagan, aunque promuevan lo que promuevan, los hechos son lo que dicen. Si uno tiene a Dios en primer lugar o no lo tiene. Hoy en día los presidentes le han dado la espalda a Dios para gobernar las naciones. Por eso hay tanto conflicto, tanto problema en la nación. En este país también hay problemas, porque a Dios se le ha dado la espalda en un 100%. Amén. Totalmente en un 100%. Así que aún los presidentes tienen que volverse a Dios y tomar esta palabra que es la ley de Dios para que se rijan por ella. Y yo, mira, eso es garantizado, que el mismo pueblo va a desear que el hombre que hace esto lo siga gobernando. Porque cuando hay temor de Dios se establecen los principios desde el Palacio Nacional. Y de ahí se irradia todo. Entonces es un ejecutivo que es de bendición para la nación. Y la cosa va a cambiar y va a ser diferente. Pero mientras esté la ausencia de Dios en los gobernantes, va a haber problemas, va a haber dificultad y va a haber crisis. Pero como usted dijo, mi hermano Luis, que las personas pueden cambiar, hay esperanza, hay solución, sí. Y está en Cristo. Y la propia palabra dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo, tanto como una persona común y corriente, que voy o no voy a la iglesia o los gobernantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque se nos ha educado, se nos ha dicho, hemos venido con paradigmas, hemos venido con religiones, con cosas, y creemos que le estamos sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer verdaderamente para que alejar ese mal del pecado? Dice, sí, así mismo dice la Biblia, que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Sí. Donde abundó. Si en una persona abundó el pecado, fue porque esa persona se arrepintió y se convirtió. ¿Y qué va a venir? La gloria y el favor de Dios. Se necesita abandonar el pecado completamente para que sobreabunde la gracia y el favor de Dios sobre esa persona. Se necesita un arrepentimiento verdadero hacia Dios, una conversión, una transformación verdadera, porque hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Dios está vivo. Amén. Dios está vivo. Y no es que ahora, en esta semana que viene, ahora que entra, que Él muere el viernes y que resucite. No, no, no. Cristo resucitó hace 2000 y pico de años y está vivo. Está vivo. Está vivo. Y hace lo que tiene que hacer a favor de todo aquel que se arrepiente de corazón. Entonces, lo que se necesita es volverse a Dios. Y Él se vuelve a la persona. Dios está interesado. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y todo aquel que se acerca a Él, Él lo recibe como hijo, lo limpia, lo transforma, lo sana, lo restaura y hace una persona nueva y diferente, como tú, como yo, como muchos que nos están viendo en este momento. Dios quiere transformar tu vida, que hasta ahora tu vida no está transformada por completo, sea del extracto que sea. Amén. Sea como aquí lo tenemos clasificado, clase alta, clase media y clase baja. Cristo es para todo el mundo, para todo el ser humano. Y todo el ser humano necesita de Jesucristo. No importa el trasfondo que tenga la persona, no importa el apellido que tenga la persona, no importa dónde la persona viva, en el lugar que viva, si es un lugar paupérrimo, ¿verdad? No importa los títulos que tenga, los conocimientos que tenga, no. Todo el mundo necesita entregar su vida a Jesucristo. Totalmente. Eso es un arrepentimiento, cambiar de manera de pensar con relación a Dios y apartarse del pecado. Amén. Qué bien, qué bueno, mi hermano Luis, que ha estado compartiendo este tema con nosotros, un tema sorprendente. Ahora bien, para nosotros librarnos del pecado, primero tiene que haber un arrepentimiento. Ay, sí, ay, sí. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10, del versículo 8 al 10, que cerca de ti está la palabra.
en tu boca y en tu corazón. Y que si confesamos con vuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Sí, que Él murió y que resucitó de los muertos. Entonces, mi hermano Luis Tejada, me gustaría que para concluir esta sesión, usted hiciera la oración de fe para todos aquellos que nos están viendo, ya sea que lo hayan hecho y que aún no lo hayan hecho, para que reciban al Señor en esta hora. ¿Qué les parece? Eso es muy interesante. Y algo es también, si alguien quiere reconciliarse con Dios también, este es un momento. Sabe que siempre el Señor, no hay un culto en la iglesia que deje de hacer llamado. Siempre Dios me inquieta, porque ha puesto esa pasión para alcanzar lo perdido. Y yo sé que esta palabra está dando un tremendo resultado en muchos corazones que nos están viendo en esta hora. Yo quiero que oremos, que nos pongamos de acuerdo en este momento, que ahí donde tú estás, incline tu rostro, cierre tus ojos donde tú estás en este momento, para que entregues tu vida a Jesucristo por completo. Quiero que repita la oración que voy a hacer en este momento, que tú mismo o que tú misma te escuches. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Yo reconozco que tú me has ministrado con esta palabra en este tiempo, que tú has tocado mi corazón, Señor. Necesito arrepentir, necesito convertir, necesito entregarme a ti, Señor Jesús, sin reserva y sin condiciones. Y yo reconozco que soy una persona pecadora, pero en este momento me arrepiento y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tranquilo ahí. Déjame orar un momentito por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento por esas personas, esas vidas, Señor, que te han aceptado. Que esta decisión sea una decisión firme, Señor. Que no vuelvan atrás ninguno de lo que te han confesado en este tiempo, Señor. Sino que se han afirmado en tu palabra, en tu camino, Señor Jesucristo. Y que podamos escuchar el testimonio, Señor, de la obra que tú has hecho en ellos, por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Apóstol Luis Tejada. Ha sido Amén. un placer, un privilegio tenerle en estas sesiones con nosotros. Esperamos que pueda volver pronto a este programa Jóvenes con Visión. Amén. Y estoy muy agradecido, muy contento, porque Dios me ha concedido que usted haya venido a este programa. Este programa es suyo, cuando guste puede venir. Así que muchas gracias. Sí, amén. Muchas bendiciones y gracias por invitarme. Amén. Fausto, estamos a tus órdenes también. Y me he sentido muy honrado de compartir esta palabra con los amigos, los hermanos también acá y contigo también Amén. en este tiempo. Amén. Así que estamos a tus Muchas gracias. órdenes. Amén. A ustedes, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando y atesoren en su corazón esta palabra que han escuchado, porque vienen del mismo trono de Dios. Así que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando, y hasta otra sesión de Jóvenes con Visión. Muchas gracias.